Hola, hola. ¡Y! ¿Cómo están? Estoy emocionada. Ay, hasta me peiné. Sí se nota, ¿verdad? Sí se nota, sí se nota. Panchístico, Panchístico, ya está saludando. Ven, Panchístico. Vamos a comenzar, aunque nadie nos vea. No importa, a nosotros nos gusta platicar, aunque nadie nos haga caso. Panchístico está aquí. Él, miren, puntualito, pero al revés. Puntualito, pero al revés. ¿Qué pasó, Vasquitos? Es que como estoy con los cascos, poner esto, sostener esto con equilibrio, ¿se ve bien? Vázquez, Vázquez con tu camisa del Big Lebowski. Así estamos bien, Ah, ¿no? estás muy bien. Aunque, Enséñanos tu aunque camisa del creo, Big Lebowski, por favor, queremos verla. no es del Bill Lebowski, es cuando voy en el tren y estoy aburrido, me pongo a leer, y cuando no tengas nada en las manos para leer, bueno, lees un poco de cómic de la propia camiseta. ¿Te gustan los Eh, cómics, verdad? Esa es una parte tuya que nunca he entendido, pero que agradezco mucho porque me has educado en el mundo de la modernidad y de la adolescencia. Entonces, de la adolescencia. bueno, de la adultez con una adolescencia. Yo era muy nerd, yo nunca vi cómics, yo leía a los poetas malditos, yo era un adolescente atormentado. Entonces, el mundo del cómic es algo a lo que tú me has introducido, pero tú no ves mi camiseta. ¿Tú crees que eres el No. único juguetón aquí y adolescente? Miren, miren mi camiseta. Ah, ¿Quién me Heavy hizo esa Metal. camiseta? Esa te la hice yo. Por eso me la pongo. Lástima que aquí Ajá. no luce todo el tiempo. Esporádicamente la voy a ir mostrando para que la gente vea qué clase de persona Ay, soy cuando no soy la doctora Corazón. ¿Mm? ¿ves que se me cae esto? Ay, Dios mío. Ya dejé un estropicio. Porque traje un vaso de agua para refrescarme mientras estamos conversando y se me acaba de caer encima del teclado del ordenador. No, ¿de verdad? Sí, sí, pero Corre por un trapo y mientras yo entretengo no, al auditorio. Ya estoy no, un no, poco descansada de espanto después de mi última llamada. estoy secándolo mientras hablo contigo. Mira, mientras tú lo Ay, ay, secas, ay. yo le enseño a la gente cómo éramos antes. Tú seca tu computadora y yo los distraigo. Miren, miren, miren cómo éramos Francisco y yo antes. ¿Y sabes que tengo todavía esa camiseta? La uso para dormir. Yo menos mal que ya no tengo esos kilos porque estaba muy repuestita antes, miren, No, pero miren, estás ahí estás, bueno. estaba Aunque a mí muy, me, muy hermosa, como dicen, muy femenina. hermosa, hermosa. Sí, a Sí, mí me tenía gustaría yo, volver tenía yo a 5 esos kilos más. kilos. ¿Mm? A mí me gustaría volver a esos kilos, que eran bastantes menos. Pero tú no puedes quejarte porque estás increíble de tu pelo. Siempre te lo Ah, digo, tu pelo es las increíble. Eres la envidia del del, activismo. bueno, el activismo de nuestra edad. Porque están todos, o están más calvos o tal. Bueno, Bueno, hay gente conectada. hay Mira, gente, yo no sé por qué te decía que me deprime mucho ver que Instagram solo me pone como 3 conectados, 4 y algunos comentarios, pero yo sé ajá. que hay más gente y que esto lo verán tanto en tus redes como en las de Anima Naturalis. Y después, mira, ahí está Cat Hour, que es fiel desde Colombia, así sean las 2 de la Ujú. Ay, mañana, y, ella siempre y está. mi primo, mira, mira, y mi hermano se está Muy conectando. bien, los parientes, está bien, Claro, está bien. para hacer bulto. Y Mario, ahí está, que nos regaló una muy bonita ilustración para el Día de, del Amor y la Amistad, de no regalar Ujú. animales como objetos. Entonces, bueno, siempre hay mucha gente viéndonos y mi inquietud, ya sé que a ti hay que sacarte un poquito para estas cosas porque estás siempre muy ocupado y lo entiendo y te agradezco el tiempo que me das para Ujú. jugar, porque a mí me gusta hacer estas conversaciones para que la gente nos pregunte cosas más allá del activismo. O sea, quisiera que esta charla no fuera solemne, por supuesto se nos va a meter nuestra vena, obviamente, pero que Sí, fuera más una conversación coloquial. Yo estoy muy contenta de que por ahora podemos coincidir en horarios aparentemente cercanos, porque tú sí. estás Aunque en aquí, Santiago de Chile. pero es tarde aquí, o sea, son las 10 de la noche. Por Bueno, eso tuve que poner una luz extra y se me ve pero así si yo como... hiciera esto cuando tú estás en España son las 3 de la mañana y nadie nos Sí, veía. sí, sí. Entonces, Es verdad. había que aprovechar este uso horario y bueno, Ujú. pues yo quiero agradecerte públicamente todo tu acompañamiento a lo largo de mi trayectoria, no solo como activista, sino también como psicoterapeuta,
porque déjenme ujú. decirles, siempre lo digo, pero para los que no lo saben, el que me hace mis memes para todo, para contacto terrícola, el curso de duelo de animales queridos, la charla que voy a dar sobre adolescentes y psicoterapia es Francisco Vázquez. Entonces, un agradecimiento público para ti por todo tu apoyo en todas las áreas de mi vida profesional y personal. Tú sabes que eres una persona muy, muy querida, eres familia para mí. Y si al rato me salen unas lágrimas, pues es porque yo soy así, yo soy llorona y soy sensible. Sí. Pero de verdad me da mucho gusto que estemos aquí, Vasquitos, como yo le llamo cariñosamente a Francisco Vázquez, que es el otro fundador de Anima Naturalis y actual presidente de esa organización. Ujú. Sí, es que, mira, eh, cuando a veces, mira, hay una cosa que quería conversar contigo, pero tiene que ver con Anima Naturalis, tiene que ver con los animales, pero más que nada tiene que ver contigo y conmigo en algunos sentidos, que tiene que ver, a ver, cuando uno mira alrededor y ve otras organizaciones similares como la nuestra o de otras causas, a medida que van pasando el tiempo, y vamos a cumplir 18 años ahorita, ¿no? Por eso lo menciono. eh, Se vuelven muy eficientes, van haciendo cosas, ¿no? Pero le hace falta algo que tú siempre tienes a borbotones, que es la pasión y el emocionarse, el indignarse también por las cosas, ¿no? Que el árbol, que el animal, que la venta callejera, que el esto, o sea, en el fondo aún nos duele intensamente las injusticias, tanto para la naturaleza como con los animales, cosa que no suele pasar, ¿entiendes? La gente que inicia claramente hace 18, casi 20 años atrás, iniciamos como adolescentes, como jóvenes, como vamos con todo, con menos herramientas, pero con mucho ímpetu. Pero a medida que pasa el tiempo, ese ímpetu se va domando, ¿no? Se va disminuyendo. ¡Heavy metal! Es que ¡Heavy entró un metal! fan que es del heavy metal y le Ah, quería vale, dar vale, vale. un saludito, perdón. Y, y en el fondo la gran pregunta que normalmente me la hago y nos la hacemos es ¿por qué en este proyecto nuestro se reúne tanta pasión y se mantiene tanta pasión? ¿Ya? Como tú decías, Cat Power desde Colombia, también incluye eso. Son gentes que se van sumando a un proyecto que no es solamente eficiente, ordenado, estructurado, como quieras llamarlo, pero permite mucho, mucho ímpetu y ese ímpetu se va alimentando y no se aminora y tal. Y cada vez que veo lo que haces tú o las cosas que te emocionan a ti en tu entorno, estoy hablando de, sobre todo del tema de los árboles, que en Ciudad de México es un tema crítico y muy visible, se nota que, yo no voy a decir tu edad, pero yo voy a decir la mía, yo tengo 48 años, y a los 48 años es menos frecuente ver a personas que se apasionan tanto o se indignan tanto por las situaciones de injusticia hacia aquellos que no pueden defenderse a sí mismos, que son animales y plantas, por supuesto, el medio ambiente, los ríos, el aire, Ujú. como diría nuestro amigo Rubén. Rubén, de Café Tacuba, un beso que siempre está dispuesto a ayudar a estas causas. Sí, la pasión como de la etimología latina, padecer, ¿verdad? Ujú, Padecer. La pasión se padece, Vasquitos, no creas que es fácil, es un motor, el motor inmóvil aristotélico ujú. podría ser, pero se padece también. Es decir, yo, tú lo Casi sabes se me bien, cae de yo nuevo. no pude tanto tiempo o sea, soportar ver tanto sufrimiento de manera diaria como lo haces tú, Ujú, que fuiste el relevo en la presidencia que yo tuve por 11 años, ¿no? A mí ujú. el sufrimiento animal todavía me toca a niveles muy emocionales, más de hay que hacer esto y pragmatismo, todavía me derrumbo, todavía Sí, lloro, sí. todavía me duele, todavía me frustra, todavía me enoja esta especie, todavía hay cosas que no entiendo. Y yo creo que algo que yo hice para salvarme de ese no entender, de ese enojarme, de ese frustrarme, fue convertirme en psicoterapeuta. Yo tenía esta Ujú, formación, ustedes saben que yo, pues de origen soy doctora en filosofía, luego fue que conocí a Francisco Vázquez y juntos creamos Anima Naturalis hace ya 18 años, pero una manera en la que yo psíquicamente me salvé, digamos, fue tomando cierta distancia del activismo.
y ya no ujú, estar tan imbuida en estas imágenes cruentas que todavía veo, pero no con la frecuencia que tú y tu equipo en España, por ejemplo, lo hacen, ¿no? ujú. Esto ir a grabar los correbous que hacen Aida, que hacen Yasmina, ¿no? Todo lo que implica estar ahí delante de un animal sufriente, yo reconozco que yo no pude. Y yo decidí hacer un cambio distinto de enfoque y de dedicarme más a la inspiración, a ser como una persona que contagia esta pasión que sé que tengo a nuevas generaciones, a mi misma generación, que no se pierda, como soy un poco la que mantiene el fuego encendido, creo yo. La Prometeo. Soy la Prometeo. Mira, Ajá. mira, es curioso porque a medida que pasa el tiempo uno va creándose sus propios como bloqueos emocionales. Eh, a ver, el psiquiatra la última vez que hablé con él me dijo, lo que pasa contigo es que sientes demasiado, por eso sufres. Muy interesante. Después de cuántos años de estudios me pudieras decir eso, pero en el fondo uno mismo, para no sufrir como tú dices, generas algunos bloqueos, algunas distancias, ves imágenes o presencias, cosas horribles, pero en mi cabeza, intelectualmente, digo, ese animal ya está muerto, ese animal que veo ahí es un cadáver, pero lo que voy a luchar es para que ningún otro padezca esto que está padeciendo este animal. Es como qué sé yo, cualquier imagen de cacería que vemos y vemos, no sé, 120, 180, 500 pájaros o conejos u otros animales mayores muertos solo para una fotografía y tal, es evidente que cada uno de esos animales te duele, pero mi intención y la tuya y la de muchos activistas está puesto en que eso no vuelva a suceder, hacer que eso sea cada vez más raro que suceda. Y ese es el objetivo. Ahora, cuando uno intelectualiza todo esto mucho, y eso es lo que quería tocar. Normalmente te vuelves muy técnico, ¿entiendes? Veo sufrimiento y es una cuestión que identifico lo que es ilegal, lo que es legal, lo que es legítimo, Es lo que no, bla, moralmente bla, bla. culpable. Exacto, o sea, tienes tus casilleros para ordenar las cosas y las presentas de manera ordenada al público y tal. Pero esa furia, ese fuego interno, como tú dices, eh, teníamos que saber, a ver, ¿cómo decirlo? No es un arma poderosísima. Porque en el fondo, cuando tú solamente te quedas en el lado como corporativo, ¿no? O sea, voy a sentarme con tal político o tal empresario para decidir cosas, conversar cosas de cambios que tiene que hacer en la industria y tal, ok, eso es fabuloso. Pero si no te duele en el estómago que eso suceda, no te da rabia, no tienes ese fuego interno, en el fondo creo que algo se pierde, como la transmisión de esta misión, de esta transmisión del ser activista, de estar en el mundo para cambiarlo, se- eh, eh, ya no existe. Mm. ¿Entiendes? Eso que tú llamas de inspirar a otros. O sea, puedes hacer cosas muy eficientes por los animales, ok, pero no inspira a los otros ser técnico. ¿Ya? Sí. Tienes que no sé, el brillo de los ojos, que siempre hablamos de que los jóvenes tienen ese brillo en los ojos cuando se enamoran y tal, y a medida que pasa el tiempo ese brillo se va opacando. Pero es por Eh, el líquido este, ¿cómo se llama? sí, sí, es una cosa biológica simplemente, pero, El humor pero en el fondo acuoso. eso, el humor acuoso. Pero creo que es que no tiene que ver con esto de ser líderes o no líderes y tal, ¿me entiendes? No líderes que no tú y yo seamos líderes, sino es eso de apasionar a otras personas para que hagan cosas, eso es liderazgo. Conducirlos hacia un lugar, eso es liderazgo. Pero sobre todo es cuando tú enciendes esa llama en otros y logras hacer que eso no se apague, aunque haya mucho dolor. Esa persona también es un líder. Hay gente que va a entusiasmarse, se va a vitalizar, se va a reenergizar gracias a esa persona que le brilla ese fuego. Y Ese sabes fuego que en estos tiempos se apaga tanto, sí, ¿entiendes? Se aminora porque es tanto. fatuo, porque pienso en, a veces digo, ¿cómo me hubiera gustado tener 20 años con el boom de las redes sociales, ¿no? Y si me Ujú. hubiera convertido en un influencer. Claro que sí, el cristalino, nos corrigen, se llama el cristalino. Es cristalino. Gracias, gracias a Eso Neurometales. que deja de brillar cuando uno se envejece Cuando es el ya no hay cristalino. amor, cuando ya no hay romance, es cuando deja de brillar. Bueno, entonces, esto que decía yo de me hubiera encantado ser un influencer a mis 20 años de miles de seguidores y que yo dijera, compren este shampoo no probado en animales o miren estas galletas que no tienen leche y huevo y tener 1000 likes y que la gente me imitara. Pero Ujú.
nosotros lo tuvimos aún quizá más auténtico. Nosotros decidimos ser activistas porque sentimos que era lo correcto, ¿no? Que Ujú, había que hacerlo, que había un sufrimiento que estaba en nuestras manos evitar y que había un compromiso moral con esas víctimas de nuestra propia ujú. especie por hacer algo. No lo hicimos nunca orientados a aquí va a haber likes o aquí va a haber fans o aquí va a haber Sí, es que fundraisings, ¿no? Entonces, no es tienes Martín razón. Flavio, pero es honesto, porque era otra manera de percibir el activismo. Es que también hay que tener, a ver, hay que tener en mente que nosotros vivimos un mundo que mucha gente que nos está escuchando ahora no vivió y lo verá quizás en algún documental. ¿Entiendes? Un mundo donde no había redes sociales, un mundo donde no habían teléfonos inteligentes, un mundo donde la gente compartía ideas sentándose en una mesa y compartiendo ideas. O mandándose un correo electrónico, que era lo más sofisticado que podía haber en ese minuto, ¿no? Ese mundo lo vivimos y en ese mundo creció este movimiento. Y antes de eso, por cartas escritas. O sea, este movimiento viene del 72, un poco antes, cuando se va formando. Entonces, la facilidad que hoy tenemos de comunicar cosas, como este momento, pero también de conectar y tocar a otras personas, está bien, es fantástico. Pero, y aquí yo siempre digo pero, la gente no tiene compromiso. ¿Por qué? Porque hay demasiados estímulos. ¿Ya? De recibir 200.000 likes por algo que publicas, la gente no les genera un compromiso con eso que están viendo. Simplemente es un rechazo o a favor rápido. Cuando nosotros creamos esto y cuando otras organizaciones nacieron como en la misma época, o sea, pensemos que en la misma época PACMA, Igualdad Animal y otras organizaciones aparecieron, básicamente alrededor de la misma época. En el fondo te reunías con gente que no solamente decían, oye, me gusta, no, aquí está mi mano, dame trabajo, ¿entiendes? Dime qué hacer, porque tengo un compromiso con esto. Me arde la sangre cuando veo esto, ¿entiendes? Y ese tipo de cosas es menos frecuente ahora, es menos usual ahora. Existe, ¿entiendes? Pero no, eh, antes no te voy a decir que es menos frecuente, es menos en el volumen de gente que se compromete solamente con un like, Y es también mucho menor el tiene que se que ver compromete con con la otra cosa. edad. Tú y yo lo hemos visto. Oigan, y además, si quieren curiosear en nuestras vidas personales, adelante. ¿Eh? Francisco es mucho más introvertido que yo, pero pregúntenos cositas que salgan del activismo. Este es un espacio para que convivamos. Ojalá se pudiera hacer esto en un auditorio, de levanten las manos, ojalá yo le pudiera dar un abrazo a Francisco, pero no se puede. Entonces, si ustedes tienen algunas dudas sobre nosotros, por supuesto que pregunten. Es un espacio también coqueto e inquieto. Pero volviendo al tema del activismo, pues tú y yo lo hemos visto cómo la edad va mermando este entusiasmo, ¿no? O sea, de nuestra edad ya casi nadie dice, hola, ¿en qué les puedo ayudar? No, tal Sí, vez es que, quieren donar o tal vez tienen algún talento que quieran compartir esporádicamente, pero, ujú. mira, ya empezaron las preguntas. Ah, ya sé tu nombre entonces. Claro que sé que eres Francisco Camino. A ver, Neurometal te pregunta, va muy sesgado, ¿verdad? Tienes que caerle bien, porque es el que me va a enseñar a usar Twitch para que yo entre a Twitch. Mira, ¿Qué mira, música te gusta? es que para mí hay dos bandas que para mí son las mejores en el universo, pero básicamente porque uno adquiere esos gustos cuando es adolescente y luego te acompañan toda la vida. O sea, no es, uno es Jethro Tull, de música progresiva, y el otro es Magma, de Rock in Position, de Seoul Music, que es francés y es fantástico. Es quizás lo mejor que puede haber sido creado jamás. Pero todo lo demás me parece, es como musiquita, ¿me entiendes? Como el musicante que toca en el barrio. Cuando, por ejemplo, hay gente que vibra con el reggae o con el heavy metal o tal, yo lo escucho diciendo, no, yo lo escucho diciendo, eso me conecta emocionalmente con ciertas cosas. O sea, heavy metal me hace sentir como rabia, pasión, ¿entiendes? Como el punk. En otro sentido, punk me hace luchar más, me da ímpetu. Cuando escucho Rage Against the Machine, me dan ganas como, o Fate No More, me dan ganas de hacer cosas. También escucho música bastante romántica porque estás en otro, te toca otros puntos del corazón, ¿entiendes? Pero José si me dices, José, ¿qué música? ¿Ah? José José, José me encanta. José José me encanta. Lupita, bueno, en fin, hay gente que me gusta porque escucho y me toca otras cosas, otras fibras. Pero si me dices qué música me gusta, Jethro Tull y Magma. Punto. No hay bien, más. eres, Ni eres Rolling coyote, Stones, que ni solo hay de Police, dos ni nada. sopas, ¿no?
Solo hay de Sí, dos sí, sopas es que, favoritas. Yo nunca he podido, y eso te admiro mucho a ti, que tú eres de una cultura ujú. pop Mira, muy. Reyes Total influencia de Iron Maiden, mira, Pues por veo eso, que él es un fan, él sabe mucho. sí, Aquí sí, está Miriam Eunice, que también colaboró mucho tiempo en Anima Naturalis. Un abrazo para ella, que es mi nuevo hallazgo de Instagram. No sabía que estabas en Instagram y me da mucho gusto que nos estés viendo aquí, Miriam. ¿De qué hablábamos, Vázquez? Ah, de que de tú música sabes y mucho de de cultura pasión. pop. No, yo te agradezco. Yo me quedé un poco como en el siglo XVIII, siglo XIX y ya. Ah, ya me preguntan a mí qué música me gusta. Yo soy vergonzosa, la verdad, porque tengo una cultura musical muy pobre. O sea, soy de música clásica, nada más. Ah, más preguntas, ¿eh? O a mí me gusta el heavy metal. La verdad, mi grupo favorito es Iron Maiden. Me gusta el hard rock, música de los Ujú, 80 y 90 un poco más y ya no llegué más lejos. Hasta ahí. Pero ujú. mi grupo favorito, así que yo amo, es Iron Maiden. Por eso Vázquez me hizo esta playera que les presumo, que ya no uso porque no la quiero ni lavar, porque también soy fan de Heidi. Heidi fue la caricatura favorita de mi infancia y pues bueno, así está la vida. Mi amiga Paola está por aquí. A ver, ¿quién nos pregunta algo? Miriam, qué bonito. A ver, Mario, me gustaría saber a qué persona admiran en la actualidad y por qué. Esas preguntas comprometen mucho. Uno tiene que Sí, parecer inteligente. es Contesta que, tú que eres más ágil. a ver, mira, es que es conflictivo, porque en el fondo como nuestro público es animalista, entonces básicamente uno está esperando que sea animalista esa persona que admiro, pero curiosamente, a ver, tú sabes, Leonor, que yo consumo mucho cine y mucho documental y mucha cosa, ¿no? Y curiosamente me emocionan muchísimo cuando veo documentales de activistas, que no necesariamente animalistas, sino activistas en general, ¿no? Y me gustaría tener excelente memoria y acordarme, pero hay, hay dos personas que admiro en este momento, uno que está muy viejo, ya básicamente no hace mucho, y se me olvidó el nombre, ya me vendrá, pero básicamente fue candidato del Partido Verde para el gobierno de Estados Unidos, es un activista por los derechos civiles, Ah, sí, gracias a él, gracias a él es obligatorio en el mundo usar cinturón de seguridad, es obligatorio tener la información nutricional de los productos alimenticios en los el que envases. era vegano, Hizo, ¿verdad? o sea, se hizo vegano porque es viejo y tal, pero no es necesariamente porque fuera vegano que hizo todo esto. Es simplemente presionó a las industrias de Estados Unidos y del mundo para conseguir ciertas cosas que ahora consideramos que es normal, pero en ese momento era anormal, ¿no? Se me fue el nombre, pero ya me Te vendrá. lo voy Y a el buscar, otro, sí, porque tú decías que votarías por él. Es un hombre bien cortito. sí, sí, se me fue. El documental se llama, oh, se me fue, mira, ya me vendrá, ya me vendrá. Y el otro, curiosamente, es un periodista que tiene un canal de noticias por internet, por YouTube, que se llama TYT, es el canal, él se llama Cenk, bueno, en fin, es turco. Pero lo impresionante es que él empezó muy temprano con esto de las redes sociales y con internet y con YouTube y transmisión de vídeos y tal, entonces está desde el comienzo. Pero no le bastó tener una audiencia, sino que se activó políticamente y creó varias organizaciones que son de justicia social en Estados Unidos. Entonces, yo admiro mucho a las personas que la pasión por la verdad, por la justicia, por la libertad, por estos grandes temas, no solamente se queda en denunciar, como un periodista lo puede hacer, que esto sucede, esto sucede, esto sucede, sino que da un paso más y dice, esta audiencia que tengo tiene que dar un paso más. Entonces, si el 10% de la gente que me escucha da un paso más adelante, cambiamos las cosas. ¿Entiendes? Es lo mismo que anhelaría para la defensa de los animales. Que creo que para mí, como dice Rubén Albarrán también, todas las luchas son la misma lucha, que es quitarnos de encima la presión de este status quo, este patercado para las feministas, este poder, el hombre, como dicen en inglés, the man, en lo político, en lo social, todas las diferencias, no solo de clases sociales, sino étnicas, etcétera. Todas las luchas son la misma lucha. Somos iguales ante la vida, los animales, las plantas, los seres humanos, y sobre todo tenemos el deber moral de defender a aquellos que no se pueden defender por sí mismos. Y nuestro tema son animales y son plantas, pero también son los indígenas, y también son las mujeres, y también son los niños, y también todas esas personas que el poder, el status quo, silencia. Eso es lo que creo. Entonces, cuando veo estas gentes que hacen
grandes cosas desde pequeño a grande. Y cuando tiene las manos llenas de posibilidades, dicen, tengo la responsabilidad de hacer algo. No es, tengo muchos seguidores, qué fantástico. No, todos estos seguidores que tengo me dan la responsabilidad de hacer más aún. Y te voy a contar una cosa antes que me cortes, porque sé que hablo mucho. Con Estoy Leonora hace, por eso digo yo. sí. Con Leonora fuimos hace años a Tíbet y tuvimos la oportunidad de hablar con un ex monje tibetano y le preguntamos cosas, ¿no? Le preguntas cosas, ¿no? Y una de las cosas que le preguntamos era cómo funcionaba esto de la reencarnación, ¿ya? Cómo uno reencarna, cuál es la lógica de reencarnar en algo distinto y más evolucionado y así, ¿no? Y porque los tibetanos básicamente tienen, si tú ves los dibujos y tal, tienen como ya un mono que se reencarna en un caballo, el caballo después en un elefante, el elefante no sé qué, y luego un ser humano y luego un Buda, ¿no? Una cosa así, tiene como una línea. Entonces, ¿cómo se decide que un caballo es superior que un mono o un elefante es superior a un caballo, etcétera? ¿Qué lógica decide que algo es superior a otro o un humano en ciertas condiciones es superior a otro? ¿Ya? Porque no es intelectual, no es dinero, no es eso. ¿Cuál es la condición? Y dijo, la condición es que tienes más posibilidades para hacer cosas para los demás. Y me pareció tan lógico y tan fuerte que en el fondo todos mis privilegios de haber nacido en cierto lugar, haber podido estudiar, haber podido viajar, haber podido hacer cosas, esas posibilidades que la vida te da. Y yo no tengo enormes privilegios, pero evidentemente tengo más privilegios que la mayoría de las personas del mundo. Eso me hace responsable de esos privilegios. Y me hace responsable por luchar por aquellos que no los tienen o se les han negado. ¿Ya? Pero ¿crees que, Eso es lo que tú creo. crees que uno, porque si lo vemos así, o sea, nosotros lo vivimos así, pero crees que mucha gente diría, es que esa es una vida un poco martirizada, es una vida sacrificada, pensar en la responsabilidad, en el deber ser, en lo que hay que hacer y nuestro lado humano y nuestra fragilidad y el ya me cansé y hoy no quiero prender el ordenador y quiero voltear el rostro, de pronto se me antojó la Pues lo pizza, haces. o sea, todo eso. Pero A ver, Vasquitos, estás perdiendo señal. Yo estoy bien. A ver, aquí nos preguntaron que si yo fuera un libro, que si fuéramos un libro, ¿qué libros serían? En lo que Vázquez entra otra vez en conexión, porque su conexión se le debilitó. Eh, yo creo que yo sería. ¿me escuchas? ¿Me Sí, pero escuchas no o te no? vemos. Sí, algo pasó, pero ya vendrá la imagen porque tampoco te veía hace un instante y ahora ahí va. Ahí está. Muy bien. Vale, ok. ¿Qué Mira, libro sería yo? Me preguntaron, estaba salvando tu ausencia otra vez, pero nada más. no, no, Sí. está bien. ¿Qué Responde, libro responde. sería? Esa es muy buena pregunta, porque no es lo mismo que personaje. Uy, yo creo que yo sería entre una novela de Jean Eyre y los hermanos Karamazov, con algo de Madame Bovary, con, Tú quieres así con como Marguerite Yourcenar. básicamente una época para ti. No es necesariamente una literatura. Sí. Y, había leído esa pregunta y me quedé dando vueltas mientras estaba hablando de lo demás, pero la verdad que un libro que me identifico, si yo fuera un libro, ¿qué libro sería? Me gustaría que fuera Dune, de Frank Herbert, porque tiene todo un mensaje político, tiene todo un mensaje ecológico, y aparte mesiánico, que tiene esta cuestión como religiosa de lo que decía antes, de la responsabilidad que te dan en términos católicos, esos dones, ¿no? En términos católicos tienes unos dones y los dones te hacen responsable de esos dones que Dios te dio. ¿Ya? Yo no soy católico, pero me entiende la lógica es universal. ¿Ya? Las posibilidades que tienes te hacen responsable de hacer cosas con esas posibilidades. ¿Ya? Y lo que tú decías acerca de si nos cansamos y tal, es que somos una herramienta contra la injusticia. Y si no estamos recargados, por supuesto somos una herramienta de mierda. ¿Entiendes? O sea, necesitamos tener esos espacios de amor, tenemos que tener esos espacios de esparcimiento, recreación o lo que sea, para cargarnos de energía y poder seguir. Tú sabes perfectamente que yo cíclicamente tengo depresiones cada X años, porque en el fondo no he sabido cuidarme bien en ese sentido, de decir, oh, estoy dando demasiada energía, tengo que darme a mí mismo y luego para seguir dando y tal. Entonces llego cíclicamente a momentos en que estoy agotado. Pero no es el consejo. El consejo no es llegar al máximo, es saberse dar y saber recibir
también. A ver, dos preguntas porque se nos están acumulando. Yo ahorita digo cómo me recargo, porque yo quiero decir, oh, teléfono. No, no queremos ahorita llamadas telefónicas. ¿Cómo me recargo yo? Pero, a ver, se nos juntaron Tom dos. Sawyer, Ajá, interesante. mira, Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Tiene, tiene cierto ¿Cuál fue el primer cuestión concierto al con la que asistí? infancia. Ujú. Yo le agarré gusto a los conciertos ya grandecita, pero si no me equivoco, la verdad no lo tengo nada claro. ¿Será tan grandecita hasta que me fui a España? Pues no sé si habrá sido Bon Jovi en Guadalajara. Yo no Mira creo, qué ¿eh? raro, ¿eh? No Mira qué raro lo creo. que acabas de decir, porque, a ver, tú sabes que yo toda mi adolescencia fue en dictadura, o sea, la dictadura en Chile terminó cuando yo tenía 18 años y todos los conciertos estaban prohibidos, no hubo conciertos, Hmm. ¿entiendes? Así, estadios, ¿no? Había recitales chiquitos. Y el primer concierto que fui, porque fue el primero que se hizo en Chile, o sea, era el primero que se hizo en Chile después de dictadura, era Bon Jovi. ¿De Y a mí veras? no me, sí, y a mí no me gusta Bon Jovi, pero, pero fue Bon Jovi. Entonces fui a ver a Bon Jovi. Y puedo equivocarme porque la memoria tú sabes, ¿no? Pero evidentemente, si no fue el primero, fue el segundo. Yo me Fue acuerdo que Bon el Jovi. primer concierto que hubo aquí en México fue, si no me equivoco, Rod Stewart, que a mí no me gustaba, pero fue Que la también, primera mira. vez que vino. Mira, dice Eduardo Peña, ¿cómo así desde Colombia? Me dice que tu camisa está alucinante. ¡Qué Claro, berraquera! por eso me la pongo. Pero, mira, es que ese concierto que te digo con Bon Jovi era Bon Jovi y Tom Stewart. O sea, era como tres que Rod cantaban, Stewart, ¿entiendes? ajá. Rod Stewart. Es que Sí, fue la sí. época en la que se empezaron a lanzar los conciertos. Creo, ya me acordé, creo que el primero, van a decir, ay, qué presumidilla. Mi papá vivía en Alemania y fue Pink Floyd. ¿Cómo se me olvidó, verdad? Fue Pink Joder. Floyd porque fue cuando, a ver, pero no es cierto. Yo fui cuando había acabado el concierto, llegué al día siguiente y estaba el escenario y con mi martillito rompí un pedazo de muro. Pero en Alemania, creo que mi primer concierto fue Madonna, creo que en Mira, 1990. no, Sibarita, ¿eh? Sibarita en conciertos. Porque es Sí, una puesta de escena, más allá de la música es una puesta de escena, es como los ¿sabes? Tigres del Norte. La primera vez que Ajá. yo los escuché fue en Barcelona, en un Y escenario. ¿Te acuerdas esa aventura? conmigo, sí, Por sí, sí, supuesto, sí. esa aventura era un teatro muy pequeñito y entonces escribimos a los Tigres del Norte una carta con membrete de Anima Naturalis pidiéndoles que, o sea, diciéndoles que sabíamos que tenían de mascota un tigre y pidiéndoles que lo enviaran a algún santuario y les facilitábamos los enlaces de santuarios en Estados Unidos dispuestos a recibir a su tigre. Y yo creo que ellos, los hermanos Hernández, creyeron noblemente que era una carta de un fan porque los teníamos aquí Sí, básicamente. sí, sí, sí. Entonces nada más No, hicimos así y solían abrimos la leer, ¿no? carta. Lo recibes, sí, lo leyeron, y leyeron que no era de, te pido una canción de no sé qué, de la Puerta Negra. No. Y entonces Entonces dejaron de la leer, dejó para después. Sí, sí. dejaron de leer. Pero esa es una anécdota muy curiosa. Y Miriam, justamente, exactivista de Anima Naturalis, nos pregunta cuál es el acto de Anima Naturalis que más recordamos con cariño. Mm, Yo voy a a enseñar ver. una imagen, porque yo siempre tengo mis imágenes. Pero eso fue hace mucho Sí, tiempo. cuando éramos 6 personas en Pamplona, Ujú, sí. ahí estamos. Llegamos a ser Este fue miles. la primer protesta contra San Fermines en Pamplona, en el año 2001 sería, Ujú, ¿no? Yo creo que sí. Pero no es de los actos que yo recuerdo con más cariño. ujú. Es que la verdad es que los actos para mí me mantienen tan tenso hasta Ay, que se terminan, ¿entiendes? Que no te puedo decir que los he disfrutado. Pero sí, mira, tengo ese problema de ser anfitrión, en el sentido de que lo han pasado todos bien, todo el mundo ha comido, ¿entiendes? Antes de comer, antes de relajarme, estoy así de tenso. Entonces, los de Pamplona, en general, me gustan mucho porque terminan eh, con camping y hay comida y la gente la veo contenta y hay oportunidad de conversar. Entonces, cuando se hacían de esa manera, porque por razones obvias este año y el año pasado no se pudo hacer así, lo pasaba muy bien. Pero recuerdo con mucho cariño La piel del toro que se hizo en Ciudad de México hace sí, una pila de años, ese es porque el fue que te iba a decir. muchísima gente. Es que donde Ese. mirabas había gente. O sea, mirabas para allá, había gente, para allá había gente. Y además fue el momento en que se presentó lo más cerca posible, Sí, la que estuvo la iniciativa de moción Sin para Violencia. prohibir la iniciativa sin violencia que llegó a la segunda comisión, me parece,
para poder Si no me ser equivoco, ese fue debatida. el ángel de la independencia, Exacto, esa. Y jamás en estuvo la tan columna de la cerca en la independencia. columna, sí. Sí, sí, Y jamás estuvo tan sí, cerca de prohibir la tauromaquia en Ciudad de México como en esa ocasión. sí, No, no por ese acto, sí, pero sí, en sí, conjunto sí, con sí. cosas que hubo. A mí me encantaba participar en actos. Yo, la verdad, me hice activista más que por el trabajo de escritorio. O sea, yo fui muy hábil en descubrir que un doctorado le podía ayudar a los animales, porque yo iba a hacer un doctorado en literatura cuando me fui a estudiar. Después dije, ya que me hice activista, dije, ¿por qué no hago un doctorado que le sirva de algo a la causa? Y entonces me fui por ética ambiental y ética aplicada. Pero yo lo que más disfrutaba, más que como mi colega y querido amigo Oscar Horta, yo lo que más disfrutaba era los actos. O sea, yo sí amaba cargar una pancarta, amaba organizar una protesta, el megáfono. No sabes, Francisco, cómo extraño el megáfono. La última vez que tuve un megáfono entre mis manos fue cuando estuve defendiendo los árboles de aquí del río Miscuac, Ujú, los 1,700 árboles que estuvieron amenazados, de los cuales pues 1,000 sí fueron derribados por esa mega obra. Pero a mí el megáfono me transmite una sensación de que tengo una misión en la vida. ujú. ¿Verdad que fue en el Ángel? Sí, Miriam nos Sí, sí, recordó sí. con Ujú. Estefan, si no me equivoco, él tenía el cartel. Sí, fue Había varias personas con cartel, creo que eran tres, pero Estefan tenía uno. Sí. sí, sí. Y yo disfrutaba muchísimo, y digo disfrutaba porque aquí en México ya no hay ese tipo de actos, no solo por la pandemia, sino por otras razones ya no hemos hecho tanto ese activismo, sino más de lobby, un poco de Ujú, señalar temas en iniciativas, en fin. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando participaba en esto de meterse en una jaula, ¿no? O el body ujú, painting, o los desnudos que hacíamos en España en pleno frío contra las pieles, o ujú. semidesnudos de tumbarse ahí al rayo del sol en Es que a ti Pamplona. te gusta, tienes alma de artista. Sí, Yo la verdad que soy bastante sacado de bulla de todo eso. O sea, me gusta organizarlo porque hay una estrategia, no, no porque ejecutarlo sea divertido, sino que hay una estrategia de decir, esta imagen es poderosa, aparece en la prensa, genera debate, llega a los políticos. Es como no, no es solamente afectar a la gente que camina por la calle o darle, canalizar la energía de los activistas de decir basta, ¿no? Tiene una estrategia y yo normalmente estoy tras bambalinas, normalmente saco las fotos, normalmente ordeno un poco la situación, igual como cada vez más personas están tomando ese relevo en los activismos, pero participar en los actos mismos, creo que lo he hecho muy pocas veces. sí. O sea, una vez fue contigo, Bueno, que éramos cuatro personas. ¿te acuerdas cuando éramos Santa Clauses en el Corte Sí, Inglés? sí, sí, Bueno, sí, o sí, sea, sí. Francisco y yo hemos hecho de todo. En los albores, cuando aún no existía Anima Naturalis y éramos activistas de Libera, un día hicimos una protesta contra el circo. ¿Te acuerdas? Que Sí, sí, Tony Rodríguez de Lujuria Vegana, o Tony Rodríguez Academy, un repostero fantástico, era el domador. Como tenía pelo largo, sí, tenía el pelo sí, sí, así, él era el domador, y un poco pobre el acto, y éramos sí, sí, el era. animalito, los animalitos pintados, y el domador nos pegaba. Y luego vino la Navidad y me tocó de Santa Clausita. Mi Ujú. disfraz, mis fantasías hechas realidad, porque ustedes saben que yo amo los disfraces. Me tocó vestirme de Santa Clausita y tú de Santa Claus, y repartíamos folletos afuera del Corte Inglés para pedir navidades sin crueldad, navidades Ujú. compasivas. Entonces, Sí, claro, hemos hecho también. muchas cosas, pero mira, a mí lo que me gusta, tú dirás, es que a Leonora lo que le gusta es andarse desnudando en el activismo. No tengo problema con andarme desnudando, es cierto, pero lo que yo disfruto enormemente de esos actos es la entrega de la gente. Eso es lo que a mí me saca las lágrimas. O sea, cuando yo tenía el megáfono en estas pieles del toro, y los activistas de Anima Naturalis en México estaban organizando a los voluntarios para que se formaran en filas, y estaban echándoles la sangre y pegándoles las banderillas, nadie recibe un peso por eso. O sea, eran Ujú, personas que dábamos días antes, meses antes, para ir armando las banderillas, para mandar a hacer la lona, para pedir el permiso, para hablar con la prensa, para mandar a hacer los gafetes. Toda esa logística impresionante nos ponía como en un estado, a mí al menos, de ujú, apasionamiento, como parecido endorfínico. Y cuando yo ujú, veía a esa gente ahí que estaba dispuesta a mostrar su cuerpo, a tumbarse en una loseta fría o caliente al rayo del sol, o a bajas temperaturas, porque sabía que algo tan sencillo como su cuerpo iba a ujú. lanzar un mensaje a favor de los animales, es que te lo digo y ya quiero Sí, llorar. sí, sí. Eso es lo que me apasiona. Es Cuando me que, preguntaban aquí que yo a quien admiraba actualmente,
Mira, va a sonar muy pedante, pero no es que yo admiro, o sea, me puede caer bien la niña Greta y muchas personas que hacen activismo o que escriben bien, etcétera. Pero yo lo que admiro de las personas, de los individuos, es esta capacidad de amar, que la tienen tan encubierta, y se los digo como terapeuta, esta enorme capacidad de amar que me he dado cuenta que aflora y emerge cuando tenemos una relación cercana con un animal de compañía. Cuando tú escuchas a la gente cómo vive el duelo de las pérdidas de sus animales, dices, caray, si esa capacidad de amar la pudiéramos emplear hacia nosotros mismos, hacia el prójimo humano, hacia la naturaleza, hacia los animales no humanos de otras especies, a este mundo le cantaría mejor. Y yo creo que lo que tenemos, miedo, es miedo de amar, muy genuinamente. Tenemos miedo de amar y cuando yo veo que alguien se entrega, sea lo que sea su pasión, eso es algo que yo admiro en el Sí. individuo, más que en el Ujú. personaje destacado o en el Además, caudillo. hay una cosa que también, es que, a ver, entendamos que el activismo, o sea, hacer cosas por los animales, lo más eficiente es trabajar con los políticos, con los empresarios y tal, es lo más eficiente. Lo que estamos hablando acerca de levantar la pasión en activistas que salgan a la calle y, como decía por allá Miriam, perderle el miedo al megáfono, a utilizar la propia voz para defender a otros, si lo ponemos de esa manera, es algo súper importante. Y como tú decías, cuando participan, la mayoría de los activistas sienten que son muy frágiles, se sienten muy solos. Y cuando participan dentro de un grupo que están luchando juntos por algo que todos vibran y todos están apasionados por ello, tienen toda una sensación de vamos a ganar, o sea, somos muchos. Y tú empezaste a hacer una cosa espontáneamente en las manifestaciones que es la arenga, ¿no? O sea, unas palabras para agradecer a los activistas que están ahí, ¿ya? En España no se usa la palabra arenga, se usa la palabra manifiesto. Pero para mí no es lo mismo. El manifiesto básicamente es una declaración de por qué De estamos aquí, principio, sí, sí, sí. de principio. Pero Ujú. una arenga es básicamente decir, voy a interpretar con mis palabras y mi emoción lo que están sintiendo toda esta gente que está aquí luchando por los animales o luchando por la causa que sea. Y cuando los interpretas bien, cuando usas tus palabras, tu emoción para interpretar la emoción y las intenciones de esa gente, siempre hay gente que llora, siempre hay gente que se quiebra. ¿Por qué? Porque estás siendo tú la voz de la gente que lucha por aquellos que no tienen voz, que también son frágiles, también se sienten solos, también se sienten golpeados, pero aún así, aún frágiles y todo, dicen, me voy a levantar esta mañana y voy a hacer algo que no suelo hacer, que es luchar por los animales, es luchar por los árboles, es luchar por las otras personas que no pueden defenderse por sí mismas. ¿Cuál es tu insecto favorito? Es un biólogo el que pregunta, vaya No, pregunta sí sé, rara, sí es un sé, biólogo. sí sé. Mira, nunca lo he pensado, pero para mí tiene cierto gusto ¿cómo le llaman en México? ¿La libélula? Es que en Chile le llaman matapiojos. Ay, qué feo Por, nombre. por, sí, sí, es feo. Pero me gustan las libélulas porque las encuentro rarísimas, primero. Me hacen sentir que estoy en la naturaleza cuando los escucho lotear, ¿entiendes? Me da todo un sentido de paz y lo encuentro como inusuales, ¿entiendes? No es como una mosca que hay miles de animales similares a una mosca, o un escarabajo que hay muchas variantes de un escarabajo, pero cuando veo una libélula, Tienen más diseño, ¿eh? que, Tienen diseño. sí, sí, es como, órale, ole tu A ver, a estructura, mí a nivel pero, diseño me gusta la mantis religiosa, pero si me ah, brincara una echaría un grito, pero me parecen hermosísimas. Y con esto de Kung ajá, Fu Panda les agarré mucho cariño, ¿no? Y por el vale, Kung vale. Fu que practicaba y la postura de mantis, pero soy una cursilona, me gustan las catarinas y las abejas, por Mira, lo necesarias que son, por lo en peligro que están, por lo frágiles. Tengo aquí en mi terraza una lavanda que sembré justamente para que vinieran las abejas. Y qué curioso, un insecto que, según he leído, no está diseñado anatómicamente para volar, es demasiado rechoncho, demasiado pesado, no es ujú. ergonómico, ¿no? Y aún así se desplaza. Y cuando lees acerca de todo el trabajo que hacen en la polinización y cómo hacen su mielecita, es cuando dice uno, por favor, no estén ofreciéndote con miel, ¿no? En fin, pero no voy a hacer proselitismo. Pero, ¿qué nos dice aquí? Ay, sí, ya Miri quiere Mira, llorar también. Sí, sí, todos queremos llorar porque la verdad, yo conozco activistas que hacen su trabajo muy desde la parte de la justicia y está bien,
está bien, ¿no? Entonces, Ujú. yo tengo el móvil de la justicia, Aerodinámica. por supuesto, pero para mí hay una razón, hay un motor emocional al que no creo renunciar nunca. Y a veces me siento un poco como cuando juego con esto de contacto terrícola, de que me quiero ir a Vegania, me duele mucho, a mí sí me duele físicamente ver la insensibilidad hacia la naturaleza. Cuando cortan árboles, que es muy común en mi alcaldía, en la Ciudad de Ujú, México, yo me enfermo, o sea, yo sí lloro y ujú, sí los echo de menos, sí paso por ahí, digo, aquí había un árbol, aquí había dos, aquí había 10, 35. Sí hay una parte de mí que es muy sensible a todo este malestar, a todo este sufrimiento y que no solo puedo verlo como una cuestión de justicia, sino de ujú. la pérdida de la belleza, de cómo nos hemos insensibilizado ante la pérdida de la belleza en general, la belleza del lenguaje, la belleza del afecto, la belleza del cuidado, del autocuidado, ya es como todo se ha hecho Ujú. desechable, se ha hecho sustituible. Además Mm, es como, a ver, el engaño que caemos siempre, por el, llamémosle capitalismo, pero es la manera de ver las cosas como materiales, como recursos, como insumos, es que ese árbol es madera, es un árbol, pero ese árbol es parte de un ecosistema, es parte de aves, es insectos, es aire fresco, no solamente oxígeno, sino refresca el aire, es sombra, es evitar erosión, o sea, es una serie de circunstancias que no van a durar, digamos, su falta, su extinción. Va a tener unas consecuencias que no podemos ni medir, no solamente por belleza, sino porque es vida. mm, ¿Ya? Pero yo, a ver, yo no tengo tal sensibilidad como tú con los árboles, pero no porque no me digan nada, sino que estoy menos alerta a la presencia o desaparición de los árboles de mi entorno. Sé que tú estás muy alerta a eso, pero pero es evidente cuando hago el recorrido de cuántas cosas se pierden cuando se pierde un árbol. Es increíble, no es fácil de enumerar eso. Ah, solo una cosa, el activista este que olvidé el nombre antes se llama Ralph Nader. Ralph Se me Nader, había, eso sí, lo vi, Ralph Nader. te voy a decir si era Ralph Nader. Sí, sí, Ralph Nader. Y desde que vi el documental de acerca de su vida, digamos, es un tipo que es imitable, ¿entiendes? Es un tipo que hizo cosas muy buenas. No las sigue haciendo y hubo ciertas circunstancias que gente prefiere no hablar de ello, pero sí, o sea, esto es como, mira, si hacemos el enlace, cuando decimos que gente que admiramos como Ralph Nader o como este Shen Huger de TYT o lo que sea, en el fondo son gente que ha tenido posibilidad de hacer cosas grandes, ¿no? Cosas de mucha influencia. Pero si volvemos a lo propio, a lo urbano, a lo barrial, en el fondo, como tú lo dices, yo camino por la calle y yo recuerdo cuáles son mis amigos, los animales que te visitan, que son dos colibríes, una ardilla, que tienen sus nombres propios, porque vienen a menudo y les tengo su comida y su tal. Esos son tus vecinos, son con quienes compartes la ciudad. Los árboles también. Mm, Y cuando somos conscientes de que parte de la convivencia, no solamente con el vecino que vive, el humano que vive al lado, sino con todos estos otros seres con los cuales convivimos. O sea, por ejemplo, a ver, yo vivo en Barcelona y tal. Estoy en casa de mis padres ahora, que tienen un jardín atrás. No muy grande, pero tienen un jardín. Y me llama mucho la atención que hay muchos pájaros que vienen aquí, ¿ya? A comer semillitas o qué sé. Hay muchos gatos, hay una serie de animales que están alrededor de mí. En Barcelona yo vivo en un piso donde sé que hay cuatro ratas, porque las he visto y les he sacado fotos. No son los más bellos, pero son animales. Hay muchos jilgueros, hay gorrioncitos, hay animales con los cuales convivo y les dejo su comida y tal. Yo a lo que quiero decir es que estamos conectados con animales y con otros seres, con plantas y tal, que nos hacen sentir vivos también, nos emocionan. O sea, cada vez que veo un gorrioncito comiendo las semillas que le dejo, aquí siento algo, ¿entiendes? Hay un poema, hay un verso de Jorge Telier, que es un poeta chileno, que dice, aún no puede ser el fin del mundo, porque los gorriones siguen peleando por migas de pan en el parque. Mientras exista eso, mientras veamos un gorrioncito comiendo migas de pan, no puede ser el fin del mundo. El fin del mundo va a suceder cuando eso ya no lo veas. sí, y eso es lo que es más triste, que cada vez
estamos menos entrenados a ver eso. Nuestro ojo ya no Ujú. está tanto allá afuera, está muy en la Sí, pantalla, muy en lo virtual. Y bueno, son sí, nuestras es limitaciones este que siempre marco, ¿no? tenemos como de, sí, nuestro marco Ujú, referencial se ha limitado mucho a lo que vemos a través de una pantalla. Y no se trata ujú, tampoco de ser un ludita, pero sí de reconocer que hemos perdido estas conexiones. Yo creo que la nuestra fue quizá la última generación de niños que jugaron en la calle, o tal vez chicos de 30 todavía jugaron en la calle. ujú, Pero hoy día, pues ya esas prácticas no se usan, ¿no? Niños que leen, adolescentes que leen, todas esas buenas costumbres de antaño, como tú dices, y otro amigo mío dice que yo soy anticuada, pues sí, sí soy un poco anticuada. Ahí me verán ujú. muy con mi camisa de Heidi Heavy Metal y mi Iron Maiden por delante, pero estoy un poco anticuada, sí, y con nostalgia veo estos tiempos que se han ido, estas nuevas formas que hemos aprendido a construir para relacionarnos, pero siempre lo digo soy muy repetitiva en esto, de las mejores cosas que me ha dejado el activismo en la vida, que sí cambió mi vida, porque yo empecé a ser una activista cuando tenía 29, 30 años, y mi vida Ujú, cambió obviamente para bien en cuanto a mi estilo de alimentación, de consumo, pero las personas que yo he conocido a través del activismo, yo creo que si yo hablo mucho de vegania, yo ya tengo un vegania. ujú, Yo me he construido un vegania, he sido muy inteligente. Esa es la manera en la que yo sobrevivo psíquica y emocionalmente. Me he construido un vegania con el amor de mis amigos, que son mi familia, con los activistas, con este tipo de redes sociales donde hago conversaciones o lazos con gente que a lo mejor jamás voy a ver, pero que saludan y que los ubico por su nombre y que hacemos bromas y que nos referenciamos o nos compartimos datos, en fin. Yo creo que he sabido hacerlo bien y creo que tú has sabido hacerlo muy bien en cómo mantener esta parte práctica de la ONG, cómo captar nuevos activistas, cómo llevar este tema a las legislaciones. Sin duda, el equipo de España, pues, es de los más fuertes y se agradece su trabajo, pero el que sigan vivos Colombia, y ahí hay gente de Colombia que quiero muchísimo, que siga Venezuela con el querido Roger, ¿no? Que siga Chile con Celeste, o sea, que siga México con gente tan ujú. leal de tanto tiempo, pues es algo que, y voy a meter mi publicidad de siempre, que está compartido en este libro, y es que siempre lo comparto porque es tan bonito, es como el hijito de mi hijito. Para mí, Anima Naturalis es mi hijo, y este es como la fe de bautizo de mi hijo, ¿no? Y es donde hago Ujú. un agradecimiento a los activistas que construyeron esta causa, construyeron esta organización concretamente, y bueno, ustedes si lo quieren leer, ya no, ya se agotó, ya se agotó. Yo hice una edición nada más de 100, pero está un PDF muy práctico, muy económico, cuyo donativo es íntegro para Anima Naturalis. Entonces, si quieren saber más de cómo conocí a Francisco, estas cosas más coquetas que nadie preguntó, porque ¿qué comieron hoy? Es aburridísimo, perdóname, Neurometal, No, pero, ni te pero voy a decir yo como todos los días lentejas. Así, soy fan de la leguminosa y de lo práctico, mi cubeta de ensalada, un par de guisitos monótonos. Yo no soy alguien que se jacte de cocinar delicioso, hago proselitismo desde la justicia, pero no desde el fogón. Uh-huh. ujú. Francisco seguramente que está consentido ahora por papá y mamá. Con... Más bien, yo lo estoy consentiendo a ellos, pero, o sea, estoy en casa de mis padres, que ya tienen su edad, y todos los días de Dios estoy cocinando yo. Entonces, cuando uno cocina todos los días, empieza a repetirse y empieza a no gustarle tanto, pero hoy hice arancinis, que, arancinis, Ay, qué sofisticado eres, oh, Lasquitos. pero no me quedaron demasiado bien, pero los disfrutaron igual. Arancini básicamente son bolas de arroz, eh, Mazacotitos, mazacotitos. más Oye, acotitos creo que tenemos que ir cerrando porque Instagram corta las ajá, historias a la hora. vale, Entonces, vale. no sé si la gente se quedó con ganas de más, pero a Yo mí me coincido contigo, encantaría, las lentejas son sí, a manjar mí me doloriento, encanta. sí, sí. A mí me Ajá. encantaría que para el aniversario de Anima Naturalis pudiéramos tener quizá una conversación ya más seria de los logros, Sí, sí. dónde Es que estamos, mira, etcétera. Pero esta me la gusta idea porque de, es más coloquial. la idea de hacer este contacto era, como tú dices, era básicamente para aprovechar que tenemos menos diferencia horaria, pero creo que podremos, o sea, yo creo que sería interesante que hiciéramos un encuentro periódico de conversar, pero no tanto para hablar de Anima Naturales de lo que fue, sino hablar de cómo enfrentamos tú y yo ahora los desafíos.
En tu caso, por ejemplo, esto de los árboles que está sucediendo ahora en tu barrio, cómo lo enfrentas, no solamente a nivel de el activismo que haces, sino emocionalmente, personalmente? Porque quizás, quizás lo que necesitamos más es un espacio de cuidado, un espacio donde todos podamos compartir las cosas que nos duelen, porque lo que nos duele es lo que nos da rabia también, lo que nos hace Sí, actuar, ¿ya? Pero hablar acerca de, qué sé yo, la campaña contra la casa que estamos haciendo en España, o la tauromaquia, o lo que sea, es aburrido y se puede leer en la web y tal. Si hay una pregunta específica, por supuesto se responde, pero la experiencia de casi 20 años de estar trabajando en esto nos ha hecho resolver algunos problemas desde lo personal, emocionales y tal, y otros muy prácticos. Y sería interesante compartir todo eso. sí. Yo creo que Ujú, sí. Y bueno, yo les quiero agradecer a todos los que han estado aquí. A veces Instagram no permite ver los nombres de todos o el número de todas las personas que se han conectado, pero los que he ujú. podido ver los conozco, los reconozco por su nombre, les agradezco mucho su tiempo en un viernes social, que ahora nadie está socializando, pero igual podían estar viendo Netflix o haciendo otra cosa y eligieron estar con Francisco y conmigo. O viendo WandaVision, que sacaron su capítulo 8 hoy. Es Tú una cosa sabes que hay que muchas ver. cosas y yo nada más me río porque yo no paso como de, yo veo una serie y hasta que no la termino y luego acaba esa serie y empiezo otra y la termino, soy muy metódica Ujú. hasta para eso, pero tú con tu cultura pop siempre me ilustras vasquitos y me sacas de mi supina ignorancia. Entonces, quiero agradecerle mucho a los que están ahí y bueno, aquí está Neurometal, que va a ser mi maestro de Twitch porque dicen que es lo que viene, tú te vas a sacar el tuyo, Aida ya tiene el suyo y pues a Sí, mí, la verdad, Clubhouse me pareció aburridísimo, pero pero bueno, invítame porque me interesa. sí, Oye, y una cosa que también aviso acá es una cosa que Aida, que es la directora de Anima Naturales en España, y yo vamos a hacer, es nuestra intención, nuestro proyecto, es hacer un podcast de Anima Naturalis y estar hablando todas las semanas de diferentes temas. Por supuesto que la UNER va a estar invitada y vamos a compartir también en ese podcast. Si tienen temas que les gustaría que habláramos, por supuesto nos escriben o por privado, como que sea, ¿no? Porque va a ser de hablar de esto, hablar de hoy me levanté en la mañana e hice esto por los animales, ¿entiendes? Básicamente eso, o hice esto por el medio ambiente, hice esto por los árboles, hice esto porque no pude no hacerlo, ¿entiendes? Y un poco ir conversando acerca no solamente de cosas técnicas que pueden ser muy aburridas, como la reunión X con no sé quién, ya pero tenemos sí es, productor para el podcast, ya tenemos, ¿sí? pues sí, Ah, mira, porque como le fantastic. gusta Jethro Tull como a ti y el Sí, Iron sí. Maiden y así como a mí, entonces Miriam nos pregunta que qué serie estamos viendo, yo muy rapidito lo diré. Yo vi una serie fantástica que se llama En Movimiento, Move en inglés, y son 6 episodios, son 6 historias de 6 bailarines, coreógrafos, y la verdad vale mucho la pena por la belleza que es la danza, el movimiento y por todo lo que implica moverse, y más en época de pandemia, que estamos todos Ujú. muy sedentarios y como terapeuta corporal que soy, como ver estos cuerpos, cómo han transformado su historia a través de la danza. Es realmente genial, se las recomiendo en Netflix. Ahí está Neurometal, ya el nuevo aliado, Sí. el nuevo padrino de Anima Naturalis, productor de radio y de TV. Tú me vas a Ahí lanzar al estamos, estrellato que siempre he querido y estaremos en vamos a hacer contacto el podcast de para Anima eso. Naturalis, por favor, y me vas a enseñar a usar Twitch para ya Ajá. salir de redes sociales adolescentes, que me encantan. Bueno, a ver, no es interesante las series que yo veo porque veo casi, yo creo que las veo Tú todas. ves O todo. sea, todo. Yo estoy viendo todo. Pero la única que podría recomendar dos. Ted Lasso Sí, no es solo una comedia, no es solo una comedia, es una serie de comedia, pero que habla de la empatía. Tan bonito. O sea, se lo sí. recomiendo. Ted Lasso, oro. Y la segunda que recomendaría simplemente porque es un ejercicio de creativo, o sobre todo de escritores de guiones, excelente, que es Your Honor, ¿no? Su señoría, básicamente en castellano. Muy buena. Esa va a O sea, ser me la la que está devoré. después de Servant, que está Sí, medio Servant está uf. bien, pero un poco... Y mm, luego en otro capítulo hablaremos de Bridgerton y cómo yo lloraba porque ya nadie es así, ya no existe el que te toque en la mano y te estremezcas así y te quedes así como, ya no Mira, existe el ujuju, yo lloro Roger porque acaba todo el de, romanticismo. Roger acaba de unirse justo cuando estamos cerrando, pero
Hablamos de ti, Roger. Eleonora te agradecía todo el trabajo que estás haciendo en Venezuela. Tan complicado en este momento, pero tan valioso. Abrazo a todos los activistas lindos, a todos los ex activistas también muy lindos, a todas las personas que he conocido en esta red, que sigo conociendo. Ampliemos nuestras redes. Yo soy fan de lo comunitario, de ampliar nuestros horizontes, abrir espacio, hacer posibilidades, conocer, conectar, contactar y salvar al mundo. ¿Por qué no? ¿Qué les parece? Sí, Francisco, un te quiero proyecto, muchísimo. salvar al mundo, un proyecto normal, ¿no? Es como, voy a ponerme a dieta y voy ¿Qué a vas a perder dos hacer este kilos. Voy viernes? a Voy cambiar a el salvar mundo. al mundo. Voy ¿Y tú? a, voy a salvar el mundo. Está entre tres cosas, pero voy a salvar el mundo, entre comidas. Muchas Bueno, gracias a todos. Una hora de placer de estar aquí con ustedes. Esto quedará en mi canal de YouTube y pues ujú, aquí también, desde luego, para quien se lo perdió y quiera otra vez o quiera recomendarnos con algunos amigos. Una ensalada de nopales y aguacate será virtual porque Francisco vive en Barcelona, pero podemos concertarlo. A mí sí me interesa mucho tu ujú. oferta, Francisco. Gracias por eso, porque Anima Naturalis y los animales necesitan gente con talentos. Mario, gracias y ojalá pronto haya otra ilustración tuya tan bonita. Abrazo a Ujú. todos. Besitos, vasquitos. Nos Besitos vemos. a todos. Buenas noches. Buenas noches.